la capacidad de superación ante la adversidad más cruel, el recuerdo resignado y maduro a la figura del cabeza de familia y a la vez las ganas de ponerse a trabajar para ayudar a los demás, quedan más que patentes en esta amplia entrevista en la que familia Luis Portero de la Torre habla sin paños calientes de todo lo sucedido. Pues, hombre, yo en esta casa particularmente, que es donde hemos vivido los últimos años, con papá, pues recuerdo siempre a papá en el despacho sentado, trabajando. Pues una persona muy meditada, muy tranquila, una persona con la que se podía hablar y con la cual te sentías a gusto hablando. Te sentías bien y bueno, pues a la cual pues bueno, pues le echamos mucho de menos precisamente por eso, la he hecho mucho de menos precisamente por eso, porque he hecho en falta a lo mejor alguien de muchísima confianza con quien hablar, ¿no? Como era él. Era muy bromista y en verano yo la anécdota que más recuerdo, la más graciosa, fue la de una cena que se organizó en Las Parras, que es la casa de verano en la que nos reunimos tíos, tías, primos, primas, y tocaba pues cena romana, y todos se pusieron pues de emperadores, de césares, de bueno, pues todos súper bien ataviados, y mi padre pues como era un cachondo pues cogió una peluca, se puso un saco de aceitunas viejo horrible, unas cadenas y fue de esclavo, y con su sorna habitual pues tenía aquí pues unas pastillas de ave creme, las que ponías, se veía ave creme, no, iba de esclavo, pero era muy bromista. Yo lo recuerdo pues como muy bromista, y como ha dicho mi hermano pues también muy tranquilo, muy relajado, muy sereno. Yo la imagen que más recuerdo de él es la imagen en casa leyendo el periódico, aquí con mi madre, y pasando pues yo ratos también con ellos, que aunque no habláramos mucho entre nosotros porque estábamos pendientes más de la prensa, pues eran por ratos muy agradables, ¿no? O los paseos que daba con mamá y a los que yo a veces me apuntaba para ir de tapeo con ellos, y no sé, tantas cosas. ¿Verdad, mamá? Bueno, yo creo que en parte mi padre tuvo algo que ver, porque desde muy pequeñita me regalaba mucha poesía. Mis hermanos eran más de cómics, y entonces yo el tema de los libros lo iba muy mal. Entonces mi padre decía, bueno, pues vamos a por las niñas. Y nos traía pues libros sin dibujos, que quizás de ahí me vino ya el tema de la imaginación. Y me solía poner muchos libros de poesía encima de la cama. Yo tenía la costumbre de regalarnos libros, los dejaba como regalitos todas las semanas encima de la cama. Y yo a raíz de los libros que leía empezaba a dibujar. Y dibujaba cosas que me remitían, ¿no? Pues la poesía o no sé, tenía un mundo fantástico que iba dibujando, y tengo pues como una especie como de libro de anécdotas, ¿no? De bocetos de cuando era una cría. Y sí, yo creo que sí tuvo que ver. El tema del arte contemporáneo, él siempre tenía sus comentarios, ¿no? Tenía mucha gracia los comentarios que me hacía. Pero creo que era una persona abierta. Y en el tema creativo, pues sí, me ayudó, me apoyó. Desde su postura me apoyó en lo que pudo. Pues el compañero ideal, o sea, muy tranquilo. Era una persona que transmitía tranquilidad. Tenía una mirada muy limpia, muy sincera. No sé cómo expresarlo, es muy difícil transmitirlo. Pero he tenido la suerte de estar casada con él. Bueno, pues era lunes, yo los lunes ese año no tenía clase, entonces no fui a la facultad, y como era su santo, pues marché al supermercado a ver qué encontraba para la comida, algo especial, y volví sobre las 2. Había estado aquí una sobrina mía que estudia farmacia, cuya madre es intensivista, es médico intensivista, y estaba aquí en Granada haciendo unas jornadas. Y bueno, les dije, veniros a tomar café, luego las 2.
Y entonces estaba mi hija Charito estudiando y mi hija Isa pasó por aquí por el salón, que yo estaba aquí, ya había preparado todo y estábamos esperando a Luis, y me dijo: mamá, voy a escanear un dibujo ahí abajo, pues ahí hay un local donde te hacen fotocopias, escáner, muchas cosas. Dice: porque se me ha roto el mío. Digo: bueno, pues, ay, pero ven aquí, que mira, tengo esta revista de decoración, vamos a mirar esto y tal. Total, que la tuve entretenida aquí. Y como a los 5 minutos se oyó un estruendo enorme, un ruido, no era un ruido seco, era como una librería que se fuera cayendo poco a poco, enorme, un ruido enorme, no sé explicarlo de otra manera. Y pensamos: adiós, otra obra en casa. Como esta casa ya tiene 21 años, 22, pues aquí de vez en cuando cambian baños, cocinas. Pensamos que era una obra que se iniciaba, pero en esto que llamaron a la puerta insistentemente, con el timbre metido prácticamente, y digo: yo abrí la puerta, pero qué mala educación, qué manera de llamar. Y salió mi hija Isa a abrir y se oyó: tu padre. Yo salí corriendo y vi una señora, la del tercero, blanca, con la cara desencajada, y pensamos inmediatamente en lo peor. Entonces fue cuando Aixa salió por las escaleras. No cogimos el ascensor, curiosamente, no sé por qué. Salimos por las escaleras, llamé a Charito, que estaba estudiando, y ya bajamos, primero ella y luego nosotras dos, y nos encontramos abajo a Luis tendido en un enorme charco de sangre hacia arriba, y con un tiro. No tenía la cara desfigurada porque se le había metido el tiro por aquí, pero no le había destrozado toda esta zona, y la mirada perdida, y eso fue todo. Así ocurrieron los hechos. Mal, muy mal. Te quedas noqueada como persona, pero con el tiempo intentas superarlo. Abstraído, o sea, no vives el momento, estás abstraído. El tiempo pasa y no te das cuenta. No comes, no te apetece comer tampoco. No. Yo recuerdo ese día que no comimos, o sea, yo ese día no comí y no cenamos. Cenamos una sopa o algo, un caldo que nos preparó nuestra madre y... No, yo no preparé nada, yo no creo que cenara. No, fue la tía María José que lo preparó. Sí, o la tía María José, pero se pasa el tiempo, no tiene sentido el tiempo, no... El tiempo se te detiene. Te levantas al día siguiente y parece, no sé, no lo aceptas todavía, tardas en asimilarlo y tardas en aceptarlo. Estás perdido, estás como perdido, como si... En nebulosa. En nebulosa, como cuando uno se olvida de todo y piensa en blanco. Pues como un golpe. Estuvimos, yo creo que noqueado. 3 o 4 días, realmente, para asimilar. Más tiempo. Yo creo que era una sensación de como estar sedado. Y hay una disociación muy grande entre la mente y los sentimientos. Entonces se disocia y sabes lo que ha pasado, pero no quieres que llegue. Entonces estás como, lo alejas. No lo aceptas. Entonces es como si lo alejaras y como si supieras lo que ha pasado, pero yo creo que el ser humano o la naturaleza humana es inteligente, y creo que es una forma de protección que tiene, ¿no?, la naturaleza. Entonces como que eso va permeabilizando un poco en el ser, pero con poco a poco, muy lentamente, ¿no? Yo creo que cuando lo hemos aceptado 100%, vaya, por lo menos en mi caso ha sido casi a los 2 años. Es decir, se va aceptando muy lentamente, muy poco a poco. Asimilarlo, yo no lo sé, yo creo que lo asimilé rápido y de hecho mi hermano Luis y yo me parece que tardamos 10 días en volver a trabajar. Eso yo creo que nos ayudó bastante también, ¿no? Porque es importante tener la mente entretenida, ¿no? En pensar otras cosas, porque es que no es sano, ¿no?, darle vueltas a lo mismo. Hombre, la reacción nuestra fue, bueno, particularmente la mía, de bastante rabia, ¿no? De hecho, después del atentado, pues se produjeron otros atentados, y recuerdo que fue cuando iniciamos el periodo de manifestaciones que hasta hoy día llega, en la cual pues convocábamos manifestaciones en Madrid, incluso en Granada, en
en Málaga, cada vez que había un atentado, era un sentimiento como de rabia, ¿no? O sea, nos sentíamos como con rabia, y la manera de desahogarnos, o desahogarme particularmente, era, o mi terapia particular a lo mejor era el rechazar esa violencia, el rechazar el terrorismo, pues a través de la única manera que tenemos, ¿no? Que es expresarlo públicamente a la sociedad para que la sociedad se conciencie, ¿no? Esa fue, yo creo, pues la reacción a posteriori que por lo menos hasta hoy día a mí me continúa, ¿no? Con lo cual, yo la misma manera que tuve de actuar hace 2 años y medio, continúo haciéndola ahora. De todas formas, yo estoy de acuerdo con mi hermana en que yo sí he tardado más en asimilarlo. O sea, yo había días que me levantaba y pensaba, yo voy a ir a darle un beso a mi padre, ¿no? Y vamos, y recuerdo que todas las noches yo le daba a mi padre un beso antes de acostarme, todas las noches, y a mi madre también. Y pues en vez de dárselo a él, pues se lo daba pues a la foto que había en el salón. O sea, yo particularmente sí he tardado en aceptar la ausencia de mi padre, pero bueno, no sé, la mente es así, ¿no? Que yo creo que hay una diferencia en lo que es retomar la vida, ¿no? Porque todos retomamos la vida normal muy rápido. Si vosotros a los 10 días, yo casi a la semana, y mi hermana igual. Charo también retomó, fue recuperar un poco nuestra vida anterior, pero yo creo, decir, sí sabes lo que ha pasado, pero cuando yo me refiero a asimilarlo, me refiero, decir, que yo sí me notaba en esa disociación de la que antes hablaba, y creo que cuando realmente se juntan, porque normalmente dicen que un duelo tarda como 1 año, eso dicen, y en estos casos hablan de estrés postraumático, hablan de una experiencia traumática. Claro, también hay que entender que pasó todo tan deprisa. Pero un duelo normal. Eso, sí, un duelo normal dice que tarda 1 año, pero en un duelo de este tipo, que es más traumático, hablan de que, bueno, más tiempo, cada persona se toma su tiempo. Hay personas que no 2 lo llegan, años como mínimo, no lo llegan a dicen. superar, hay personas que no lo llegan a superar, y hay personas que lo superan antes o después, pero pienso que es bueno, distinto, porque es el claro. shock es distinto, porque cuando una persona muere naturalmente, Claro. la gente eso lo acepta, porque las muerte consecuencias natural. son naturales. Pero cuando se produce un atentado terrorista, se trata de algo que es inesperado, algo que la mente no está preparada para aceptarlo. Y por tanto, pues causa pues eso que los expertos llaman el Estrés. shock y el estrés postraumático. Parte Depende ya de claro. cada persona. Aparte de eso, yo creo que como nosotras también tuvimos que ver imágenes desagradables, eso también a mí se me repetían, ¿no? Es decir, yo Hombre, la imagen no podía dormir. del portal era tremendamente dura. Y de hecho, vosotras dos no queríais coger el ascensor, ¿eh? Ya. Y el primer día dije yo, a coger el ascensor y hay que pasar por aquí. Hay que afrontar el problema. Porque si no vamos a tener siempre esa laguna ahí. Y las obligué, yo no sé si hice bien o mal. Yo creo que estupendo, en ese sentido. Pero hizo muy yo bien. pensaba que tenías que obligarlas a pasar por el mismo sitio donde había estado su padre tendido. Porque si no, hubiera sido un rodeo por el ascensor de servicio toda la vida. Toda la No, y vida. aparte de eso hubiéramos que estado había así. que afrontar. Yo recuerdo que a mí mi madre me dejó congelada, ¿no? Porque estábamos mi hermana y yo que decía, es que no voy a ser capaz de volver a pasar por ahí, porque es que se me repetía la imagen. Yo estaba en la calle y ¡pum! Se venía la imagen de mi padre a la mente, ¿no? Y yo decía, es que la última imagen de mi padre no quiero que sea ensangrentada. Yo quiero recuperar a mi padre con la imagen, pues, de una sonrisa, la mejor imagen que tenga de mi padre. Y conseguí que la imagen de mi padre sonriendo superara a la imagen sangrienta. Yo es Pero que no- eso me llevó. Yo particularmente me llevó no tiempo. tengo para nada recuerdos negativos. Yo los recuerdos que tengo de mi padre son todos positivos. Y en No es un eso, recuerdo negativo, es y un en eso, recuerdo pues, No, pero si no por negativos, No es negativo. imagen qué bien, es pero sangrienta yo podía y desagradable. acordarme, por ejemplo, de la imagen del hospital, que para mí fue tétrica, y sin embargo, pues no me acuerdo. Ahora la estoy recordando porque estoy hablando de ello, pero si no, es que ni me acuerdo del tema. Pero yo no creo que sea cuestión de imagen, ¿eh? Yo a mí, por ejemplo, lo que más me hace... A mí es lo que muchas veces hemos comentado, lo que más miedo me da es el perder el sonido de la voz de papá en mi mente. Es decir, olvidarme de la voz de él y no de su imagen, porque la imagen la tenemos en las fotos, ¿no? Hay Lo puedes ver cintas, en un vídeo. Hay cintas, Sí, claro. pero es la voz. Cintas. Eso me da miedo, pero yo es que no me atrevo a ver un vídeo. O sea, a mí lo único que me da miedo es eso.
Lo único que me ha dado miedo de todo esto es perder la voz de papá. A mí, particularmente. Bueno, sí, cada uno. Eso es lo único que me da miedo, ¿no? Ahora mismo en la vida, ¿no? Muchísimo. De amistades. Hemos sabido quién es quién con esta situación. Sí. Hemos sabido quiénes eran nuestros auténticos amigos. O sea, aprende muchísimo con cosas de este tipo, por desgracia, ¿no? Y profesionalmente, a nivel de lo que es la carrera fiscal, pues hemos recibido apoyo de los que realmente han sido siempre sus amigos. Y lo han demostrado. No de todos. Pues, claro. Exacto, no de todos, evidentemente, pero sí de aquellos que realmente eran sus amigos y nos lo han demostrado. Y ha habido también grandes decepciones. Evidentemente. Pero hemos quedado decepcionados con muchas personas que creíamos que eran amigos suyos. Y sin embargo, gente que, bueno, sí eran amigos de Luis, pero como que hacía tiempo que no los veíamos, pues han volcado de una manera increíble. Luego Y la familia realmente se ha portado de maravilla. La familia se ha portado muy bien. Y luego en el propio trabajo, hay gente que, en el propio trabajo tuyo, o sea, pues hay gente pues que lo entiende, los menos, y gente, los más en mi caso particular, pues que no, pues que a lo mejor no entienden del todo bien la situación, ¿no? Y no han estado quizá a la altura, vamos. Para nada. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay una cosa, si hay que verle algo positivo al atentado, si es que lo tiene, por lo menos yo algo positivo, lo único positivo que le he visto, es que te das cuenta de lo importante que es la vida y vivir la vida, ¿no? Y rechazas cualquier otra cosa, o sea, te das cuenta a valorar la vida, a ver en qué consiste la vida. Relativizas los problemas. Relativiza los problemas. Yo, acuérdate que tenía un problema en aquel entonces y relativicé el problema. O sea, te das cuenta a valorar la vida muchísimo. El trabajo, dices, el trabajo es para ganarse la vida, pero realmente valoras la vida, valoras a las personas, valoras la amistad. Es quizá algo que a mí es lo único que me ha enseñado este hecho. Yo no sé a vosotros, pero a mí no, mamá. No, totalmente. Todos pienso que hemos aprendido a ser, yo para creo, mejor, más humanos, a vivir más intensamente la vida, Eso es. a relativizar la importancia de las cosas y en ese sentido ha sido positivo, o sea, hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo de ese dolor, como mi madre también ha dicho tantísimas ocasiones, vamos. Hemos aprendido a convivir con el dolor, pero ese dolor nos ha hecho al mismo tiempo más humanos. Nos ha enriquecido. A valorar más la vida. Porque nos ha hecho mucho más humanos, entendemos mejor el dolor ajeno, te hace más solidario, te solidarizas más con esas personas que a lo mejor tienen pues problemas que antes como que no los considerabas tan importantes, pero por pequeño que sea, como que nos hemos vuelto más sensibles, es la palabra. Esa es la palabra, sí. Pero no solo un atentado. Pero no un atentado, cualquier no es un problema. Atentado, es cualquier problema. O sea, es que ves cualquier acto de violencia, cualquier problema, por insignificante, sí, de que veas tú en el trabajo, ¿no? Sí. Que ves a alguien que tiene un problemita, pues te acercas a él, le ayudas. Es que sí, valoras más la vida, la humanidad de las personas, sí, más que el trabajo. Antes ibas corriendo por el trabajo, ibas viviendo la vida abstraído de los problemas más. Y ahora estamos más empapados, ¿no? de la vida. Yo a mi escala personal, vamos, yo a lo mejor antes podía darle más importancia a la familia, siempre la he tenido arriba, pero ahora vamos, tengo clarísimo que lo primero es Dios, es la familia, y en tercer lugar la familia, los amigos, y en cuarto lugar el trabajo, clarísimo. O sea, en eso tengo las cosas mucho más claras que antes, vamos. Como que la varías y le das más importancia a todo ello, ¿no? A lo que es la problemática ajena a ti. Y el nada humano me es ajeno es como un lema. ¿Entiendes? Si no eres indiferente a los problemas, por muy pequeños que sean, ¿no? Como si hay cualquier detalle, ¿no? O sea, si tú haciendo un pequeño detalle a una persona le puedes ayudar aunque sea un poquito, pues te sientes bien, ¿no? Te sientes bien haciendo el bien, ¿no?
Eso a lo mejor antes lo hacías, pero no lo valorabas. No Sin te embargo, gratificaba ahora lo valoramos muchísimo. Yo por lo menos lo valoro muchísimo, aunque sea un pequeño acto, ¿no? No lo sé. Te gratifica, te equilibra. Pero es por valorar la vida, es por darle sentido a la vida, ¿no? Es como darle la vuelta a la muerte, ¿no? Te replanteas todo en una palabra. Él me comentó, a raíz de que salió en los papeles del Comando del 98 en Andalucía, cuando lo desarticulan, me comenta que le han comunicado que tanto el presidente del tribunal como él están en ese comando. No me dice cómo están, luego nos hemos enterado que eran fotografías las que había de él, y me dice que bueno, que han pedido una escolta a Madrid, que Madrid ha dicho que no, y que el presidente iba a pedir una escolta a la Junta, pero que él no lo veía pertinente porque no era el organismo adecuado el que tenía que dar protección, ¿no? Sino que tenía que ser Madrid. Y entonces me dijo, ¿tú qué piensas? Digo yo, pues bueno, actúa como tú creas que en conciencia debes de actuar. Pues yo voy a rechazar ese tipo de escolta porque creo que es Madrid quien me la debe de dar, fue lo que me dijo. A raíz de entonces tenía escolta el presidente, él no tenía. Vamos a ver, mamá, él no rechaza... La escolta de la Junta sí, la escolta de la Junta sí. No es que la rechazara, sino simplemente que no la pidió. Cuando Augusto pide la escolta. Pero es muy distinto rechazar a no pedir, mamá. Bueno, pues no la pidió, dijo que no lo veía pertinente. En cualquier caso, cuando matan a Martín Carpena, en julio del año 2000, es cuando yo a él ya lo veo mucho más inquieto, mucho más preocupado por el tema de la seguridad. Sobre todo pensando que estábamos de vacaciones. En el momento en que lo matan estábamos en Tarragona, en un balneario, y allí él no se comportaba como habitualmente pues era él. Era una persona muy abierta, él le gustaba salir muchísimo y como que estaba retraído y preocupado. Todo el día con el móvil, en vacaciones el móvil, pues como que no lo utilizaba. Hablaba mucho con Granada, no sé, lo encontraba raro. Y yo no he preguntado nunca nada por el tema de su trabajo. Él me ha contado lo que él ha querido contarme, y lo que sí comentábamos era el tema de que bueno, que ETA estaba dislocada, que había matado a este hombre, y claro, eso nos llegó muy profundamente, esa muerte, porque era un concejal del equipo del Ayuntamiento de Málaga donde estaba mi hermano como alcalde. Evidentemente mandamos el telegrama de condolencia, y él me prometió que en cuantito viniéramos a Málaga, llegáramos del viaje, iba a pedir una protección porque estaba asustado, en una palabra. Habla con el teniente fiscal que estaba aquí en Granada, el teniente fiscal hace las gestiones y le ponen allí un coche de la Guardia Civil que daba vueltas por la finca donde nosotros veraneamos, pero nada más, es lo que le pone. Cuando se reincorpora al trabajo a primeros de agosto, porque él tuvo julio como vacaciones, pues llega aquí y el 8 de agosto pues manda un escrito a la Jefatura Superior de Policía de aquí de Granada pidiendo protección personal, es decir, escolta. Y no le contestan hasta el día 11 de septiembre, donde se le deniega la escolta y se le dice que está sujeto a un servicio que se llama Servicio de Contravigilancia, que no sabíamos en qué consistía. Y posteriormente nos enteramos que era algo así como que algún policía venía por la mañana, daba una vuelta por la calle y punto, porque ni entraba en portal ni nada. Cambiaban, además, no eran los mismos policías, unos días venían, otros días no. Era imposible de concretar qué tipo de seguridad tenía mi marido con eso, ninguna. A mediodía jamás vinieron. Y bueno, de hecho, cuando luego hemos pedido una relación de qué días tuvo mi marido seguimiento por parte de la policía en ese servicio, pues era mínimo, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran días salteados y los servicios de contravigilancia pues eran nada más que por la mañana. Sí, tenía lugar por la mañana, primera hora, y consistía básicamente pues en un policía que... Pues, miraba la calle. Que desde la calle pues veía cómo salía pues, mi padre y cómo se iba hasta arriba donde estaba el coche aparcado y se marchaba para la fiscalía, pero a la vuelta del trabajo, que es la hora en la que se produce el asesinato, nunca tuvo ese servicio de contravigilancia, y de hecho en los informes de la subdelegación del gobierno no aparece nunca ese servicio de contravigilancia al mediodía. Aparte mi padre pues hacía
hacía incluso bromas, vamos, sobre el tema de la protección personal, ¿no? A compañeros de la carrera fiscal. Les decía que su vigilancia era tan buena que era invisible, ¿no? Que no se veía. Porque no se veía, ¿no? O sea, una broma que ahora pues es macabra, pero que llegó a hacerla, ¿no? No, hombre, pero además que de hecho él tendría alguna preocupación importante, porque a su secretario le dijo, cuando recibe la contestación el 11 de septiembre, le dijo: don Manuel, si me pasa algo, saque usted estos papeles. Saque a la luz. Saque la luz. Estos documentos y que sepa todo el mundo pues lo que me ha pasado. Que se me denegó la escolta, vamos. Y efectivamente así fue. Este señor, el día además del entierro, en Chilcher, nos dice a Daniel y a mí que tiene que hablar con nosotros para comentarnos algo muy importante, vamos. Y a mí me avanzó algo en el hospital, cuando estábamos en traumatología. Ya fue cuando me avanzó y me dijo: tengo que hablar con usted, hay documentos que quiero enseñarle. Eso fue lo que me dijo. No sabía yo de qué iba. Hombre, es un poco extraño, ¿no? Que la cuarta autoridad de Andalucía pues no cuente con escolta, ¿no? Y que sí le tengan pues otros políticos que ni siquiera son autoridades, ¿no? Hombre, de hecho aquí en el 8 vive un concejal del PP y tenía vigilancia, porque por lo menos veíamos ahí a la policía local muchas veces. Y de hecho cuando matan a mi marido, la policía cuando llega, lo primero que dije fue no el nombre de mi marido, ha sido fulano de tal, creyendo que era el concejal, como si aquí el importante fuera el concejal, ¿no? Mi marido era una persona muy discreta, nosotros pues, hemos ido de normales por la vida, porque de hecho estás en un cargo y a la semana no tienes ese cargo, o sea, y es mucho mejor vivir como fiscal de base, que me decía él, ¿no? Era mucho más cómodo para él. Pero vamos, hasta el punto de que nunca pensara nadie que podía ser objeto de atentado, pues... Y eso lo hemos dicho a raíz de esas contestaciones que los políticos han tenido hacia el tema de la escolta, ¿no? Que no hay medios suficientes para dotar de escolta a todo el mundo, hombre. Y mire usted, si esos criterios son equitativos me parece muy bien, pero me parece, insisto, es muy extraño que políticos que no son autoridades dispongan de escolta y que la cuarta autoridad de Andalucía pues no la tenga, ¿no? Pues me parece, y no había policías muy extraño, ¿no? Para tu padre, pero inmediatamente que llega el fiscal que lo sustituye, tiene 2 escoltas. Los medios aparecen de repente, ¿no? Y el coche tiene medios de seguridad. Esos medios que esos no medios antes, aparecen de pronto. Pero eso es porque ha habido un precedente, entonces claro. No, eso sí. Pero claro, tiene que haber una muerte para que existan esos medios. No se entiende. Eso es lo que antes hablábamos. Es que es ilógico. Daniel y yo nos pasamos el verano entero y era un acto reflejo. A lo mejor lo hacía yo un día y a lo mejor Daniel, pero mirábamos debajo del coche y estábamos muy pendientes. Acto reflejo, no porque estuviéramos obsesionados, era la casualidad pues que quiso, a raíz del asesinato de Martín Carpena, pues que fuéramos mucho más cautos. Y también yo creo que todos nos temíamos algo, porque después de asesinado a mi padre, hablando con mis hermanos, todos soñamos, todos habíamos soñado pues con la muerte de mi padre, y yo personalmente además soñé hasta con el funeral en la catedral, con el recorrido fúnebre y con la gente alrededor, y para mí fue un día además extrañísimo, el día aquel, vamos, porque ya lo había vivido en sueños, pero ya lo había vivido, y precauciones claro que las tomamos durante el verano, vamos, ¿no, Daniel? Sí, todo lo que ha dicho Luis, ¿no? Es así. Sabía que estábamos preocupados porque hablábamos mucho del tema con él. Pero... Él lo sabía, él era consciente del tema. De hecho, la última noche, ¿te acuerdas, mamá? Que tenía que estuvimos hablando de todo el viaje, desde Málaga a Granada, hablando de terrorismo, todo el viaje de terrorismo y de las medidas que tenía que él tomar. Yo hay una anécdota de la que me acuerdo y es la del coche. A mi padre le habían cambiado el coche oficial y recuerdo que comentó con Daniel, esto lo puedes contar tú, Daniel, que bueno, pues que... No, bueno, sí, eso fue fue el fin de semana antes de que lo asesinaran, el domingo, el día antes. Estuvimos hablando, estábamos mi hermano Luis, mi padre y yo, y le pregunté yo que por qué le habían cambiado el coche y tal, y si a él nunca le hacían caso, pues siempre pedía cosas y no le daban al pobre, ¿no?
Y entonces me dijo que, no sé, con un tono irónico, ¿no? Es que me tienen miedo ya, de tantas veces que he pedido las cosas, ¿no? Pero ya me están empezando a hacer algo de caso, ¿no? Fue la ¿Por la qué única cambió el anécdota. coche oficial, no? ¿Por qué cambió el coche? Pues no lo sé. Bueno, pues, llevaba me ya imagino. años con él. Sí, Y el pero- presidente lo había cambiado hacía 2 años, Pero la y tenía muchos casualidad- kilómetros. Y él estaba muy seguro de que, y como más tranquilo, porque tenía coche oficial nuevo. Decía, este coche no lo conoce nadie. Y lo conocía. ¿Pero por qué? Vaya si lo conocía. ¿Pero por qué lo decía? Pues no lo conocía. Lo decía Porque precisamente no lo conocía porque para estaba cambiar la preocupado. matrícula, para... Porque estaba para- preocupado. Claro, Sabía estaba que preocupado. sabía que Sin estaba embargo, preocupado. él nunca nos transmitió nada. O sea, él en aquel momento, pues yo estaba pasando un momento bastante complicado y en la familia pues estábamos preocupados de un tema mío, personal, y todo se centraba en eso. Y sin embargo, él nunca quiso transmitir todo el temor que él tenía, ¿no?, en su interior, yo creo por ser víctima de un atentado terrorista, ¿no? Y nunca lo transmitió, Fue nunca nos generoso. preocupó, fue muy generoso. Fue generoso hasta en eso. Hasta en eso, es cierto, ¿no? Yo creo que sí estaba preocupado, porque yo recuerdo una vez que estaba en la habitación. Pero no lo transmitió. En Pero no lo Málaga. transmitía. No lo transmitía, pero yo recuerdo que lo pillé una vez que estaba limpiando una pistola. Y yo me acerqué a la habitación, no sé, para preguntarle algo, me lo encontré una pistola y yo nunca había visto a mi padre con un arma. Y yo, ¿y papá, qué haces con eso en la mano? Dice, no, esto es que por seguridad. Pues nada, pero tú sabes disparar. Pues sí, sé disparar, pero bueno, yo espero no tener jamás que utilizarla. Y además él decía que él jamás mataría a una persona, ¿no? Que antes de utilizarla, pues que le daría una pierna, o él respetaba muchísimo la vida. Y me dijo, espero que tú no tengas jamás que utilizar un arma. Estuvimos hablando del tema. Yo no estaba nervioso. Es decir, él decía que, yo decía, pero tú la llevas, y dice, muchas veces Sí, la llevo encima. sí, la llevaba. Muchas veces la llevo encima. Es decir, que cuando la llevaba encima, o sea, Siempre la llevaba. y recuerdo, bueno, eso lo sabrás tú, No a al mí trabajo, al trabajo no. Pero cuando salíamos casi siempre la llevaba. De hecho, hay anécdotas graciosas de él, de pasando a lo mejor en el teatro, pasando por la fila, y él la llevaba en un bolsillo de la chaqueta, y de pronto se oía ¡plum! El que le había dado en el codo a una señora o en el hombro, dice adiós, la pistola. Y cosas de ese estilo, o sea que sí la llevaba, no siempre, y nunca me decía cuando iba armado o no, porque él tenía permiso de armas, pero justamente porque tenía miedo. Porque si no hubiera tenido miedo, no hubiera tenido el arma, es evidente. Y debieron de tener, o sea, él se debió de sentir amenazado hacía ya tiempo, porque el arma la tenía desde que vivíamos en Málaga. Ahí fue, cuando vivíamos en Málaga fue cuando él pidió la licencia de armas y ya empezó a tener pistola. Y al trabajo jamás la llevaba, pero por las tardes, si salíamos o íbamos a cenar, De vez en cuando. normalmente él tenía una especie de estadística en la que sacaba unas veces el arma o no. Y había temporadas que la sacaba todas las tardes, todas las noches. Luego, algún tipo de temor tenía, evidentemente. Y algún tipo de amenaza también, porque también hay una anécdota de una vez que papá estaba muy asustado, no sé por qué. Porque ¿Cuándo fue eso? íbamos en coche, que cogiste tú el coche y condujiste tú, y papá estaba sí. donde tú normalmente te Ya. sientas, y recuerdo, estaba mi padre muy tenso, como bien hemos dicho, él era una persona de pocas palabras. No le gustaba preocupar nada a la familia, y yo recuerdo que llevaba la pistola aquí en la mano, yo esa la vi, eso fue posterior a aquello que os acabo de comentar. Llevaba la pistola y estaba haciendo así como con la pistola, estaba como tenso, ¿no? Y yo decía, papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Y yo recuerdo que a mí se me saltaban las lágrimas de ver a mi padre así, porque lo veía que él no quería decir nada, pero transmitía esa inquietud de una preocupación de una persona que está amenazada, que lo sabe, y probablemente a nosotros nunca nos lo contó, pero él sabía mucho más de lo que transmitió, muchísimo más. Una persona de pocas palabras. Escuchaba más que hablaba. Una persona que sabía escuchar y era bastante introvertido para lo suyo. El telegrama de Lehendakari, y vino alguien del gobierno vasco. No recuerdo. No recuerdo No quién. recordamos ya quién. Por parte del gobierno vasco, exclusivamente esa. Desde luego,
el presidente del Partido Nacionalista Vasco no tuvo a bien enviar ningún telegrama. De eso... No, telegrama sí. ¿Sí envió un telegrama? Sí. Arzayus? Arzayus no. Pues eso no, es lo que estoy perdón, diciendo. perdón. No, el Sí, padrecito había no entendido. mandó nada. Padrecito no. No, sumo sacerdote no. Y por parte del gobierno central, pues sí, Sí, te había todas. oído mal. Todas. Por Sí. parte del principal partido de la oposición, pues también. Pues, la verdad que el resto de autoridades y de gente pues se portó muy bien, estuvo muy pendiente de nosotros los primeros días, como yo creo que pasa con todas las víctimas del terrorismo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues... Se volcaron muy especialmente, recuerdo en esa época, Jaime Mayor. ¿Os acordáis? Que estuvo en casa, y Aceves también estuvo en casa. Del gobierno vinieron... Sí, del gobierno sí. ministro de Hombre, Justicia. Jaime Mayor siempre ha sido una persona muy cercana, ¿no? Sí. Con todas las Bueno, yo soy mucho más personas crítica. afectadas por el terrorismo. Yo soy mucho más crítica con el tema de las autoridades porque yo recuerdo el funeral algo que me ha marcado de por vida. Ya no solamente el hecho de perder a un padre, ¿no? Es el hecho de todo lo que hay alrededor. Y es La que el día... parafernalia, ¿de qué Sí, decir? la parafernalia que hay alrededor. Es decir, hay algo que se me ha quedado marcado y es como se peleaban los sí. políticos por la foto con mi madre. No solamente eso, el día... Es una cosa que yo sí, estábamos ahí, yo no que no daba me enteraba. crédito porque estaba Pero como sedada. el día del funeral, nosotros llegamos los últimos a la catedral, estaba llena. Y teníamos un banco habilitado pues para la familia. Y yo recuerdo pues que muy a duras penas pues cupimos en el banco porque de allí no se querían quitar. Pues no Dos importa, autoridades que no recuerdo, bueno, sí No recuerdo, importa, pero prefiero no importa decirlo. quiénes eran ni quién deja de ser. La cuestión es Y- que sí que es duro ver pues que a veces las víctimas somos manipuladas, ¿no? Es decir, que se Perdona, nos utiliza. Quita la palabra víctimas. Bueno, víctimas, Familiares de víctimas. hijos de Familiares. víctimas, pero en ese sentido creo que a veces con buena intención o no, es decir, no lo sé, ¿no? Es decir, que yo no digo que las autoridades no hayan hecho cosas por nosotros, pero en muchas ocasiones nuestra imagen al lado de ellos pues vende, y a mí eso yo creo que tienen que hacerlo con mucha más delicadeza. A mí no me gustó en absoluto ver pues aquello que vi, ¿no? Sí, tú lo recordarás muy bien. No fui consciente, no me di cuenta porque yo flotaba, no me enteraba de nada. Yo lo único Además que estaba recuerdo metida era... en el funeral, pero era como si tuviera aquí unas tapaderas así puestas y yo no veía nada más que el féretro de tu padre, punto. Yo lo que sí No recuerdo recuerdo. del día fatídico aquel de 9 de octubre de 2000 fue que en casa pues había muchísima gente y muchísimos políticos alrededor y pues bueno, pues mostrando su solidaridad con la familia y su apoyo y demás, ¿no? Pero yo recuerdo que no sé de dónde me saqué fuerzas de flaqueza y le dije al ministro del Interior, que por aquel entonces era Mayor Oreja, y desde luego sepan ustedes que la muerte de mi padre no debe ser en vano. No debe servir para que mañana salga a decir pues los típicos tópicos y las típicas frases Carlos Iturgaiz, el Endacari y todas las autoridades políticas. No, o sea, contra esto tienen que hacer ustedes algo, y ya, y pronto, para que se acabe ya esto, de una vez. Y yo recuerdo que aquello se lo dije porque me salió del alma. Aquí, No, y de precisamente, hecho- ¿te acuerdas? Y de hecho en muchos actos que hemos tenido la oportunidad de hablar hemos pedido esas medidas reivindicativas para la lucha contra el terrorismo, de tipo legislativo, de tipo económico, Medidas que además y que además muchas de esas medidas se han cumplido. O sea, Con lo que en cual ese nos podemos sentido sentir satisfechos, ¿no? nos sentimos satisfechos en parte porque lo que nosotros hemos pedido, hombre, no al 100%, pero sí en un porcentaje muy alto, se han cumplido. Yo con el actual gobierno, por ejemplo, o sea, de las muestras de solidaridad, preguntas por las muestras políticas de los políticos y tal, yo os puedo decir que el actual gobierno, que con el actual gobierno que tenemos, a mi padre se le denegó la escolta. Y mi padre murió, entre otras cosas, pues debido a esa falta de protección. Pero también es justo reconocer que con este gobierno se ha hecho más en la lucha contra el terrorismo que con ningún otro. Y desde luego, eso yo personalmente, particularmente, lo aplaudo. No, estamos totalmente de acuerdo todos. Nunca pensamos en cambiar de vivienda, porque bueno, habíamos buscado este piso grande para poder meter tanto libro como hay aquí durante muchos años y pues vamos, que en absoluto, aunque me llegaban mensajes de fuera que si vendíamos el piso, que si nos íbamos a Málaga
A mí me ofrecieron una comisión de servicios en la Universidad de Málaga, por si me quería marchar. Yo había trabajado ya unos años antes de estar en Canarias viviendo, y bueno, yo conocía el departamento de sociología de allí, tengo buenos amigos y tal, pero como que yo eso lo tenía que sentir desde dentro, y además para hacer una mudanza de este calibre, con tanto libre, tanto chisme, tienes que estar bien. Y yo en ese momento, la verdad, era lo único en lo que no tenía que pensar, en hacer una mudanza, ¿no? Para eso hay que tener mucha fuerza. Y aparte de eso, que este era nuestro hogar, un hogar estable, un hogar agradable que habíamos creado los dos. Y no sé, tengo yo aquí recuerdos de Luis, que por qué los iba a abandonar. Yo creo que también una manera... Yo veía que para nosotros es una terapia, una manera de afrontar. Es una forma de terapia también, porque irte de aquí es eso, una huida hacia adelante, y yo creo que tienes que enfrentarte con todo lo que conlleva un acto de este tipo, una tragedia de este tipo. Lo tienes que enfrentar. Te cuesta, pero hay que hacerlo. Sí, porque si no, además ETA vence por partida doble. Exacto. Y desde luego con nosotros, no. Era una manera de luchar también contra ellos, porque nos ha cambiado la vida. Evidentemente estamos todos marcados, pero que nos cambie ya la vida, hasta la vivienda y el trabajo, de eso, nada. No resistimos, para nada. Depende de cada situación. No, pero en nuestro caso particular... En eso hemos ganado a ETA por goleada. Nosotros, bueno, en nuestro caso, bueno, pero es que no se puede comparar, el País Vasco es diferente. Es decir, totalmente, es claro. diferente. Ya. Pero bueno, pues aunque no sea el País Vasco, cada vez que pasamos por el pasillo y por la entrada, No, es una manera de afrontar, portal, por supuesto, está es una manera viendo de el afrontar. charco de papá, el tiro, la marca del tiro. Es una putada, coño, verlo, eso. Sí. Y sin embargo lo tienes que ver y hay que afrontarlo. Te recuerdo que Granada, estás comparando el País Vasco, pero a ti te recuerdo que Granada tiene 7.000 votantes de Batasuna, Pero sí, yo estoy... Luego no me digas que Que para- País Vasco... pero En mi que- facultad hay digo- pintadas, No, de decir que Goraeta. digo que cada persona Y es libre muchos de afrontar letreros el- en vasco en los pupitres. Yo he tenido alumnos vascos, y hay alumnos vascos aquí. No sé por qué estudian aquí, pero hay población vasca aquí. El cibercafé ese donde ibais. Que no pasa nada, o sea, vascos de bien, bienvenidos todos, pero vascos Fenomenal, de mal, ¿no? hay 7.000. Es que hay 7.000. 7.000 locos, o sea... ¿Por qué votan a Batasuna? Son muchos familiares de presos. Y de hecho los carteles que pusimos para aquella manifestación los íbamos poniendo anunciando la manifestación, y nos iban quitando todos los carteles, Luego aquí había una población simpatizante de ETA, eso es evidente, más grande de lo que nosotros pensamos, Luis tenía la ilusión de cuando ya tuviera menos trabajo y estuviéramos más tranquilos desde el punto de vista profesional, pues tener el suficiente coraje y medios de tipo económico como para crear una fundación. Era una ilusión que él tenía. Entonces, bueno, pues cuando sucede el asesinato de Luis, y abajo en el portal le hacen la traqueotomía y la parada cardiorrespiratoria desaparece, vuelve a respirar y lo llevan a traumatología. Cuando nosotros nos vamos al hospital, mis hijos venían de Málaga, estaban ya allí, las chicas y yo nos fuimos con mi hermana a la médico allí a traumatología, allí coincidimos los 5, pues ante la vista de cómo estaba Luis estaba con el encefalograma plano totalmente, el electro que se le había hecho daba nula actividad cerebral, y mientras que el resto del organismo estaba bien, tenía las constantes vitales perfectas, y mi hermana me dijo que por qué no dábamos los órganos de Luis. Luis en vida no había manifestado nunca la idea de donar sus órganos, pero tampoco se había negado. Entonces lo comentamos entre nosotros y lo decidimos sobre la marcha, que todo lo que se pudiera aprovechar era un poco la respuesta a la violencia de ETA, ¿no? El sí a la vida, ¿no? Decir, bueno, pues te estás cargando una persona, pero a consta de esta persona otras personas van a poder, unas vivir y otras tener mayor calidad de vida, como las personas ciegas, ¿no? Que ya ven, ¿no? Entonces en ese instante, pues no sé, para nosotros aquello fue maravilloso, en el sentido de que eso hasta que no se experimenta no se puede explicar, ¿no? Pero te crea una paz interior increíble, el hecho de donar los órganos, es curioso,
también nuestro padre, o sea, yo tuve además oportunidad de hablar con él el último fin de semana, antes de que ocurriera el atentado, de comentarlo con él. Pues yo le dije, papá, yo tengo una ilusión en la vida que es poder ganar muchísimo dinero pues para poder constituir una fundación y ayudar a los demás. Le comentaba yo, ¿no? Como ilusión mía, ¿no? Y él me decía, pues fíjate que eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, eso mismo es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, a raíz de lo que ocurrió, pues se donaron los órganos, pero fue cuando comenzó a gestarse, o sea, la Fundación Luis Portero. O sea, mi tía Toya humanizó con gran sensibilidad en aquellos momentos tan duros, pero aquello sirvió también para gestar la idea de la fundación, ¿no? Y la fundación de mi padre pues es Fundación Luis Portero García, para dar y sentir la vida, y lo que tiene por objeto es promover la donación y trasplante de órganos, dar vida, y los cuidados paliativos de personas con enfermedades terminales. Sentir la vida, dar mayor calidad de vida a aquellas personas que irremediablemente van a morir porque tienen una enfermedad crónica incurable, pero a las que se les va a permitir morir con la mayor dignidad posible, con el menor dolor posible y con el mayor número de atenciones posibles, de tipo espiritual, de tipo fisiológico, de tipo jurídico, psicosocial, incluso, jurídico, etcétera, etcétera. Económico. La fundación tiene pues ese objeto, dar y sentir la vida. La verdad es que con nosotros una de las cosas que teníamos claras desde el principio es que las indemnizaciones pues, millonarias de los atentados de víctimas del terrorismo, vamos, que además sufraga el Estado porque ETA en eso se declara insolvente, vamos, pues nosotros teníamos claro que no queríamos recibir ni hacer uso de un dinero manchado de sangre, vamos, y teníamos claro desde un principio pues que eso tenía que ir dirigido pues a financiar pues un proyecto que preservara la memoria de nuestro padre, ¿no? Y qué mejor proyecto que la Fundación Luis Portero, ¿no? García, que comenzó a gestarse la misma tarde, el 9 de octubre, en el hospital, ¿no? Esa donación para fomentar la donación de órganos y los cuidados paliativos, ¿no? de enfermos terminales, ¿no? Yo creo que él, espero que se sienta orgulloso, ¿no? de la fundación que lleve su nombre, ¿no? Pero... Hombre, yo creo que se volcaron desde el primer momento, y incluso aquí la prensa local, que había tenido sus más y sus menos con mi marido en vida, pues también se volcó, la verdad. En general el mundo del periodismo se volcó con nosotros. ¿Hubo alguno que otro que criticó alguna de las palabras? Bien, depende de la sensibilidad del periodista. ¿Tú recuerdas aquella, no recuerdo, aquella vez que tú interviniste en la radio y que se malinterpretó? Ah, bueno. Sí, es decir, que depende un poco de... Sí, pero... No, en general hubo muy buena reacción. No, hubo una relación muy buena. Y el periodismo, el periodismo yo creo que juega un papel importantísimo en la lucha contra el terrorismo, y que tienen asumido además ese papel. O sea, que yo pienso que están haciendo una labor impresionante, vamos, o sea, en ese sentido, vamos, y volcándose con el tema. O sea, que por mi chapó, vamos, a los medios. Se lleva con dolor, o sea, la pérdida de un ser querido como nuestro padre, pero y todos pues hemos llorado en nuestra intimidad, pero lo que tenemos muy claro es que no lo hacemos en público para no dar ese gusto a ETA. O sea, nosotros, por lo menos yo, o sea, lo intentamos. Los demás yo creo que lo intentamos también todos, ¿no? Y a raíz efectivamente del atentado de nuestro padre, pues nosotros adoptamos pues una postura, yo creo que de compromiso, ¿no? De lucha y de rebelarnos contra la lacra social del terrorismo de ETA en España, ¿no? Y es cuando pues toda nuestra familia, pero quizás más fundamentalmente mi hermano y yo, pues empezamos nuestra particular batalla contra ETA, ¿no? Y bueno, pues ahí entran pues todas las concentraciones, todas las manifestaciones, todas las reivindicaciones que hemos hecho al gobierno de adopción de medidas legislativas, policial, jurídicas, de bloqueo económico, el tema de la financiación de ETA, sobre todo, tantas cosas, ¿no? Es que es muy complicado. Yo creo que cuando te ocurre un suceso de estos, por lo menos depende de la manera de ser de cada uno, pero yo creo que no te puedes quedar impasible, olvidarte del problema, olvidarte de lo que te ocurrió, intentar sanarte tu memoria
olvidándote. No puedes hacer eso. O sea, yo creo que nosotros, precisamente nosotros, como familiares de un asesinado por ETA, tenemos que comprometernos a transmitir a la sociedad este problema. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de concentraciones, a través de exposiciones que hace mi hermana contra la violencia, a través de artículos, a través de la mejor manera que podemos y que conocemos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque nos sentimos en la necesidad de hacerlo, en la obligación de hacerlo. O ahora, es una manera de superar el dolor. Y también tenemos un ejemplo en mi papá. Sí, hombre, evidentemente. Es que también hemos vivido con una persona muy luchadora, una persona que ha luchado mucho por los derechos humanos, que ha luchado mucho por hacer justicia, una persona muy preocupada, muy comprometida socialmente. Entonces, como lo hemos vivido, es algo está que, ahí. claro, es un ejemplo que hemos tenido toda la vida. Entonces, claro, es lógico que nosotros queramos continuar de alguna manera pues esa función que hacía nuestro padre, ¿no? Antes de compromiso. Nosotros continuamos con esa postura de compromiso ante la sociedad. Sí, pero es un compromiso obligatorio. O sea, es que muchas veces hay gente que no lo entiende, amigos que nos preguntan, bueno, ¿y tú por qué te metes ahora a las elecciones del País Vasco? ¿Por qué te vas al País Vasco tanto? ¿Por qué tal? Pero si es que la mejor lucha contra ETA es la lucha democrática, y la lucha democrática pues hay que demostrarla. ¿Y cómo la demuestra? ¿O cómo realmente tú aportas algo, ¿no?, a la sociedad o a luchar contra ETA? Pues con algo, con una, pues tu presencia por lo menos, de decir, oye, mira, a mí me habéis jodido, pero ahora yo voy a joder. ¿Cómo? Democráticamente voy a por vosotros. Pero yo creo que hay varios tipos de lucha, ¿no? Yo creo que la primera lucha es con uno mismo, en el sentido de vencer el odio, ¿no? O un rencor sin sentido. Para mí la primera lucha era vencer esa rabia interior, porque yo puedo decir que yo no he sentido nunca odio, pero yo lo que quería sentir era sentirme libre. Y creo que esa ha sido mi primera gran lucha. ¿Y tú te sientes libre? Totalmente libre. No, pero ¿tú te sientes libre cada vez que asesinan a alguien? No. ¿Te sientes libre? Un minuto. Yo siento libre interiormente, en el sentido que yo hasta que no se acabe con ETA no me siento libre. Pero vamos a ver, Daniel, no confundas, no tergiverses lo que estoy diciendo. Es decir, yo me refiero que una cosa es la libertad a nivel espiritual. Es decir, yo me siento libre para luchar. Porque si yo no sintiera esa libertad a la hora de haber vencido ese odio, ese rencor, ese sentimiento tan negativo, yo no podría tener fuerzas para luchar contra esta problemática. Hay una cosa en la que mi hermana tiene razón. O sea, nosotros tenemos claro que se ha hablado del perdón. O sea, claro que se perdona, pero es un perdón distinto. Es un perdón que no se olvida de la maldad ni de la gravedad de la ofensa, y que clama por la aplicación más estricta de la justicia, vamos. Y en ese sentido, pues yo tengo claro que a mí me ha dado una enorme paz interior saber que no me atrevería quizás a empuñar un arma y pegarle 2 tiros a los asesinos de mi padre, pero al mismo tiempo me siento obligado moralmente, con toda mi familia, para luchar con todo lo que tenemos en democracia, para que no se vuelva a repetir el asesinato de mi padre. ¿Cómo lo hacemos? Pues como lo dice Daniel. Y eso, pues me parece que es algo que además tenemos obligación de hacer todas las familias de víctimas del terrorismo, porque somos los que mejor ejemplo podemos dar a la sociedad y somos las voces más legitimadas para luchar contra el terrorismo. Vino Javier Elzo, sociólogo. Me ha pedido perdón. Me pidió perdón. Es verdad. Con motivo de un congreso que hubo aquí, pues me parece que fue el primer trimestre en Granada, se me pidió que presentase al catedrático Javier Elzo del País Vasco, y bueno, cuando lo presenté ante el salón que había allí de muchísimos asistentes, lo primero que hizo fue pedirme perdón como vasco. Y bueno, pues me quedé sorprendida, la verdad, porque yo nunca llegué a pensar que alguien dentro de mi profesión misma, ¿no?, y en un acto de ese tipo, pues se refiriera a mí particularmente, ya no como profesora de aquí de la Universidad de Granada, sino como persona afectada por el terrorismo de ETA. La importancia de ese perdón además viene dada porque él
es un sociólogo de ideas... Es muy nacionalista, nacionalista, como bien ¿no? sabemos, y bueno, según tengo entendido, es asesor también del Endacari, y entonces evidentemente está tremendamente relacionado con todo el tema del terrorismo, ¿no? Viniendo de él, pues como que me sorprendió muchísimo, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Y te hace también albergar esperanza, ¿no? Evidentemente, de cambio, ¿no? sí. Un hilo de esperanza en una persona, que eso se extienda, ¿no? A toda la población que piensa como él y que evidentemente está viendo que por ese camino no llegamos a nada. Al camino del odio, del asesinato y no sé, de ese comportamiento tan sumamente violento que tienen los etarras, porque indiscriminadamente matan, porque no sabemos por qué. Es una pregunta que nos hacemos nosotros: ¿por qué mataron a Luis? Porque era un referente dentro de lo que era la carrera de la justicia o la carrera del Ministerio Fiscal aquí en Andalucía, porque él dijo públicamente multitud de veces que era partidario del cumplimiento íntegro de las penas, incluidos los terroristas. Pues la pregunta se queda en el aire. No lo sabemos. ¿Pero por qué mataron a papá y por qué han matado a tantas Bueno, personas? yo en mi caso particular, claro, pregunto Es que no por, hay ninguna por razón lo ni nuestro, ideología que pero justifique por los la niños vida. que mueren, por la matanza de Hipercor, por lo de Zaragoza, todo. Es que es que Lo de no hay ETA, nada que lo de ETA es justifique un la muerte de sinsentido. una persona. Una sin razón. Es un sinsentido, y además yo estoy convencido de que no estamos ante motivos de tipo político. O sea, los motivos de ETA no son lograr la autodeterminación de un pueblo que, primero, no ha sido nunca una nación, y segundo, difícilmente lo será con el uso de las armas y de las pistolas, ¿no? Yo estoy convencido de que ETA es una banda de mafiosos, de criminales. Es una mafia que lleva muchos años instaurada y que es muy difícil de desmantelar, porque pues las mafias pues viven de eso, de la extorsión, de los impuestos revolucionarios, y tienen como excusa pues esa imaginada autodeterminación de un pueblo, pues que, pues ya digo, pues como excusa, ¿no? para empuñar las armas y hablar de ese conflicto supuestamente armado, ¿no? Que no es armado en la medida en que armas solo las tienen unos y no los otros, ¿no? Pero bueno. Pero son mercenarios, porque ellos hablan de Pues que eso. defienden una ideología. Pero si es cierto que defienden esa ideología, ¿por qué cobran por asesinato? Por eso mismo, Porque es una cobran mafia. por Porque es asesinato. una mafia, son mercenarios, totalmente. Que realmente no es que ellos tengan esa ilusión No y saben que hacer defiendan otra esa cosa. ideología, sino de qué tantos millones, esos 40 millones que cobran por asesinato o más. Decían 2, luego eran 20, después eran 40, no sabemos lo que cobran. Cuando No el saben lo que río cobran. suena, agua lleva. Hombre, evidentemente viven de eso, no saben hacer otra cosa, matar. Es, no sé, una gran esperanza de cara al futuro. Y aparte de esa persona, que es un personaje público dentro de nuestra profesión en la universidad, recibí del País Vasco infinidad de cartas de personas que no conozco y que nos escribieron pidiéndonos perdón. El País Vasco tiene gente... Se portó de maravilla. Tiene gente Cantidad de estupenda. personas que no conocíamos de nada Tiene y que nos gente- escribieron unas cartas emocionantes, totalmente. El País Vasco tiene gente estupenda y, Estupenda. y gente que además pues se está involucrando en... Y realmente Muy te comprometida. da eso, un calor interior increíble y un arropamiento que yo lo agradezco un montón, ¿eh? Ya digo que tiene pues gente muy buena y que pues eso pues nos hace, pues ya digo, pues tener esperanza de cara al futuro, y yo estoy convencido de que ETA desaparecerá. Estoy convencido de que algún día pues los vascos, vascas y España entera pues podrá vivir en paz y en libertad. Estoy convencido, además es que no lo digo por querer decirlo, es que estoy convencido de que así será. O sea, el día que murió mi padre, pues desde que murió mi padre, y no es un referente la muerte de mi padre, pero ha habido cambios para bien, ¿no? En toda la lucha contra el terrorismo, y yo soy muy positivo, muy positivo. Cada vez que se produce un atentado dentro de este país, personalmente yo no me siento con libertad, y yo creo que ningún español se puede sentir con libertad cada vez que hay un atentado, ¿no? Porque te das cuenta que cualquiera puede ser un objetivo de ETA, ¿no? Con lo cual, la manera que yo creo más positiva de poder luchar contra el terrorismo no solo consiste en la lucha violenta, sino la lucha democrática. Entonces, aparte de las concentraciones que hemos hecho a lo largo de estos 2 años y medio, reivindicando que la sociedad se manifieste y que realmente
el grupo terrorista se dé cuenta de que toda la sociedad está en contra suya, que esa es la intención realmente de una concentración, ¿no? De que la sociedad entera está en contra de ellos, para que dejen las armas. Aparte de eso, otra manera democrática de luchar es apoyando al pueblo vasco, porque el problema nació de allí, pues de una mala gente de allí, del pueblo vasco. Entonces, la manera de ayudar a los buenos del País Vasco es presentándome pues a las elecciones o ayudando de forma testimonial en algún grupo constitucionalista, como en este caso ha sido Unidad Alavesa, ¿no? ¿Por qué Unidad Alavesa? Pues Unidad Alavesa no es el PP, no es el PSOE, pero también es un grupo constitucionalista y que también está en el punto de mira de ETA. Y Unidad Alavesa no tiene el apoyo que tiene el PSOE y el PP en el resto de España, y esa ha sido la principal razón del por qué Unidad Alavesa, porque Unidad Alavesa no va a cubrir sus listas, ¿no?, en las municipales del año 2003, y por eso pues yo me presento con ellos, porque podía haberlo hecho con el PP o con el PSOE, pero lo hago con Unidad Alavesa expresamente por esa razón, y aparte porque es una obligación moral que antes hemos comentado, en la cual yo me siento obligado, para llegar a ser libre algún día, en un país libre, el aportar a esa libertad una lucha democrática, que es presentándome a estas elecciones de manera testimonial. Yo creo que hay una cosa muy importante que además yo por lo menos pienso así, y la lucha contra el terrorismo no es una lucha solo del gobierno, ni es una lucha del gobierno central ni del gobierno vasco, es una lucha de todos los españoles, y todos tenemos la obligación de luchar en la medida de nuestras posibilidades contra el terrorismo. Daniel, ¿cómo lo hace? Daniel se presenta y da un apoyo testimonial presentándose a las listas de Unidad Alavesa, pero no es solamente lo que hace, nosotros hacemos muchas otras cosas. La gente puede hacer mucho, aunque piense que no, por el terrorismo, desde su trabajo, desde su apoyo en manifestaciones y concentraciones, desde ir masivamente a manifestaciones en contra de la guerra de Irak, fantástico, pero que vayan también a manifestaciones y a concentraciones contra el terrorismo, que la última que ha habido, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, pues hubieron 3 personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene carga electoral, y quizá esta es la pena, y es la crítica que yo hago pues a mucha gente, no digo que de mal, ¿no?, pero gente de bien de este país, pues que se involucre más en la lucha contra el terrorismo, que vaya a manifestaciones contra el terrorismo, que diga no a ETA, y que diga no a la guerra también, y lo que le dé la gana, pero que diga no a ETA. O sea, si queremos un país libre, todos debemos de luchar por él, y vale la pena, o sea, luchar por un país libre. Y a los artistas estos de Operación Triunfo, a todos los cantantes que han organizado conciertos en contra de la guerra de Irak, pues muy bien, me parece fenomenal, pero que lo hagan también contra ETA, o sea, que se organicen conciertos de música, que se organicen, no sé, manifestaciones de tipo artístico contra el terrorismo y a favor de las libertades, a favor de la paz, que todo este movimiento pacifista que está habiendo en contra de la guerra de Irak surja también, o sirva para que haya una oleada, ¿no?, contra el terrorismo de ETA y se logre acabar con ella. La mejor forma de llegar a la gente, de concienciar a la gente del problema, es la música, o sea, para llegar a la gente joven, o sea, pues que la gente cante contra el terrorismo, que haya grupos como Cranberries, como U2 en Irlanda, pues que los haya en España, que se organicen conciertos contra el terrorismo, que haya partidos de fútbol contra el terrorismo, o sea, este es un país que vive del fútbol, pues que se organice, lo mismo que se organiza el partido contra la droga, pues que se organice un partido anualmente de fútbol contra ETA, o sea, contra el terrorismo de ETA. Que el cine también se involucre, o sea, que llega, es una forma muy bonita de llegar a las personas y de concienciar a las personas, que se involucre también en la lucha contra el terrorismo. Todos estos, Elías Querejeta, o sea, chapó por él, o sea, el otro día dijo no a ETA y no a la guerra, pero no a ETA, lo ha dicho, pero que haga también películas contra el terrorismo de ETA, ¿no? Que lancen mensajes positivos, ¿no? Yo pienso que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, ¿no? Y la información es fundamental. Es decir, vivimos en un país donde muchas veces no sabemos en qué establecimiento estamos entrando. Me explico. El estudio que hicimos del diario Gara, pues consistía en ver qué empresas durante año y medio
se anunciaban en el diario Gara, que como todos sabemos es un diario pues proetarra, afín a ETA, y que sirve de vehículo de transmisión de ETA hacia la sociedad a través de sus comunicados. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Investigamos, hicimos una estadística de qué empresas durante 1 año y medio se anunciaban en ese periódico, y nos encontramos con la sorpresa de más de 60 empresas, entre las que se encontraban por ejemplo los supermercados Eroski, que están repartidos por toda España y que nadie entiende ni sabe que forman parte pues de un entramado que tiene algo que ver con la financiación de un periódico que apoya a ETA. Se sospechaba que, porque forma parte de Corporación Mondragón, pues que era pues gente pues muy arberchal y tal, pero lo que tratamos de decir con esto es que, bueno, pues no se está hablando todos estos días del boicot a los que apoyan la guerra. Muy bien, pues yo digo, boicot de todos los ciudadanos a empresas que ayudan a financiar a medios transmisores del mensaje etarra. Boicot a Eroski. Boicot a todas las empresas que se anuncian ahí. Boicot al Atleti de Bilbao y al Club de Atlético Osasuna, que se anuncian en Gara. Eso hay que decirlo también. Y boicot, por supuesto, mientras no corrijan la situación. En el momento en que la corrijan, un aplauso, o sea, por mi parte, o sea, pero que sirva para que dejen de apoyar, o sea, financieramente, pues a vehículos transmisores de terrorismo, al entramado financiero de ETA, ¿no? Los asesinos de mi padre, según las pruebas que se han aportado en el juicio, pues el que disparó contra mi padre se dice en el juicio pues que fue Arriet Iragui, y apoyado por Jon Igor Solana, ¿no? Jon Igor Solana fue el asesino de Martín Carpena. El asesino de Martín Carpena y el que hace años además fue ingresado en prisión pues por darle una paliza brutal a una Ertzaina, que además fue filmada en vídeo. Terrorista que a los pocos meses pues salió de la cárcel, ¿no? Incomprensiblemente, ¿no? Pero así fue, ¿no? Y sí, han sido condenados a 54 años de cárcel cada uno de ellos, pero ya veremos. No, la pena es que no hayan sido condenados después de que entrara en vigor la ley de los 40 años de cárcel, ¿no? Que ha sido anterior, y la verdad es que van a salir, yo creo que en torno a los 20 y pocos años, de 20 a 25 años saldrán de la cárcel. Ojalá. Es una pena que el juicio no se hubiera retrasado, porque probablemente hubieran estado en la cárcel pues hasta su jubilación, y sin embargo van a salir a los 40 y pico años de la cárcel, con lo cual tendrán tiempo de hacer más de las suyas, si es que los dejan, claro. No, yo no creo que una persona que se va a pasar 20 años, si se los pasan en prisión, vamos, tengan tiempo de hacer muchas más cosas en su vida, ¿no? Desde luego, eso que le quitan por lo menos, ¿no? La juventud, ¿no? O los años de juventud, ¿no? Que lo van a pasar en prisión, ¿no? Por lo menos. Yo pienso que sí hay un vida. ¿Sí? Sí, yo pienso que no. Yo pienso que creo, es decir, como antes comentaba, que el mismo día que murió papá, yo tenía la sensación de que era un número más. La sigo teniendo, es una pena que yo tenga esa sensación, pero se siguen sucediendo los atentados, ¿no? Repetidamente. Yo tengo la sensación de que somos como muy primarios a la hora de las manifestaciones, ¿no? Cuando hay un asesinato, toda la calle sale, es decir, todo el público sale a la calle, todos nos manifestamos de una manera muy abierta, pero caemos en el olvido muy rápido, en el sentido de que a la semana ya el tema no está muy de moda y entonces ya nos olvidamos con otras cosas de otro tipo de interés, ¿no? A mí me parece paradójico que tenga que repetirse esta serie de muertes para que tengamos que recordar que esta problemática existe en España. Yo la veo así, porque mucha gente no sabe quién soy yo, afortunadamente. Es decir, gracias a Dios la gente no te reconoce por la calle, ¿no? Y no tienen por qué saber nada. Y los comentarios, nunca digo nada, ¿no? Pero sí me gusta mucho escuchar, después de que ha habido un atentado, los comentarios de la gente. Entonces, son los comentarios pues muy... esto es inconcebible, esto es no sé qué, no puede seguir así. A la semana saco yo el tema para probar y ya la gente está como mucho más relajada. Es cierto que hay una conciencia social por parte de un grupo de la sociedad, pero también creo que hay una parte muy grande que todavía no está concienciada, en el sentido de que se pasa del tema. ¿Tú sabes lo que ocurre? Para mí, en mi opinión, ¿por qué las concentraciones? ¿Por qué la concienciación? Claro. La razón es porque la sociedad sigue estando enferma con este problema. O sea, ETA
es como si fuera una enfermedad que tenemos, que nos estamos acostumbrando a llevarla. Claro, ese es el problema. Y sin embargo, es una rutina. no nos la queremos extirpar, esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a llevar a esa enfermedad. Algunos. Sí, entonces, ¿cuál es el sentido de las manifestaciones, las concentraciones, las concienciaciones? No, Pues por el supuesto. sentido Pues es el ese, mensaje de el la darte memoria. cuenta de que estamos en un país, que tenemos una enfermedad y que tenemos que extirparla. Esas concentraciones, además, lo que piden es eso, memoria, Y justicia. dignidad Claro, y sí. justicia. Es que Y- la memoria cae muy pronto en el olvido y la gente se olvida enseguida Pero más que de olvido, quiénes han sido tantas personas. más que olvido, yo me atrevería a hablar de incomprensión. O sea, la gente Yo creo no... que se juntan varios factores. Susi, ¿eh? no te termina de comprender la gente. O sea, en el mismo ambiente de trabajo no se termina de comprender. O sea, falta una mayor sensibilidad por parte, no digo de todas, pero sí de muchas personas. O sea, no se entiende y no se empatiza con la persona porque no le ha pasado. O sea, la gente muchas veces no aprende de lo que se le dice, sino de lo que se le hace. Y es muy triste, pero es así. Entonces, pues a veces, más que olvidado, yo diría que incomprendido, ¿no? En ese sentido, yo pienso que lo que dice Daniel es cierto, que la actitud de cada uno de nosotros puede hacer muchísimo por mantener la memoria viva. Y, por ejemplo, nosotros en ese sentido hemos asumido ese compromiso de mantener vivo siempre el recuerdo de la persona más querida para nosotros, que en nuestro caso era el padre de mis hijos, mi marido, y cada vez que hay un atentado yo procuro en clase, tengo un minuto de silencio. Si los alumnos son unos mal educados y se quedan sentados, les digo que se pongan en pie. Hay algunos que se quedan sentados, evidentemente, pero intento hablar con ellos del tema para concienciarlos, para hacerles ver que deben de pedir el cambio en la sociedad y de que se deben de involucrar y que deben de tomar una posición de compromiso ante estos problemas. Pero en esto juega un papel muy... Y en una facultad como la nuestra, Pero en esto ¿no? juega un papel muy importante, o sea, desde luego la educación. O sea, los profesores juegan un Yo papel pienso que muy sí, que es importante. fundamental. Los políticos juegan un papel importantísimo. Pero vuelvo a insistir sobre el tema del que hablaba antes. O sea, lo que más llega a la gente es el mundo del deporte, el mundo del arte, el mundo... Es lo que más Pero claro, transmite. los medios de Y comunicación. los que tienen que empezar a dar ejemplo son ellos. O sea, quitarnos ese miedo de encima y empezar a coger el toro por los cuernos. Vamos, es Yo así. creo que el miedo es la lacra más fuerte. Pero que hay en el sentido miedo de- no... Vamos a ver, para- Susi, pero el miedo es libre, pero no podemos permitir vivir coaccionados por ese miedo. O sea, Sí, pero yo creo que hay miedo a la hora de manifestar lo que se piensa acerca de este tema, Por ¿no? parte de algunas personas. Sí, por parte de algunas personas, por supuesto, pero creo que ese es uno de los problemas mayores. Creo que el miedo condiciona mucho y luego uno de los sí, comentarios... condiciona mucho, pero la libertad del país vale mucho la pena. Por supuesto, pero si yo, vamos a ver, por supuesto que te doy la razón. No, pero de que todas estoy formas- hablando de lo que yo pienso es de mí, o sea, de lo que yo veo. Sí. Lo que yo veo es que el comentario que hay cuando hay un atentado es uno más. ¿Tú no has escuchado eso? Uno más. Eso es una Uno enfermedad, más, ¿no? uno más. Eso es una Uno más, enfermedad, y como Susi. aceptando, Eso es una por enfermedad. supuesto. El decir eso. Sí. Eso lo dice un enfermo. Qué pena, uno más. De la sociedad. Y el comentario de las manifestaciones no sirven para nada. Esto no sirve para nada. Esta gente va a seguir matando. Hay una especie como... Yo no sé si es que hay una cierta comodidad o ya uno se ha acostumbrado, que es lo que hemos estado hablando del tema, pero creo que falta coraje, decisión y contundencia a la hora de actuar contra este problema. Y uno de los grandes, una de las cosas que yo veo más difícil es que la gente tome conciencia real del problema, porque yo creo que no existe esa conciencia real. Creo que se sabe, pero no se siente. Y claro, antes hablamos de que el dolor no duele mientras no sea nuestro, ¿no? Y de uno... Nadie un dolor escarmienta propio. en cabeza ajena, Entonces, eso claro, seguro. nadie escarmienta en cabeza ajena y mientras no nos toque, bueno, ahí está. Ese es el gran De todas problema. maneras, yo quiero añadir que en el caso de vuestro padre, mi esposo, en la facultad nuestra se asumió el compromiso de todos los años, en el mes de octubre, que la primera actividad de tipo cultural fuera relativa a un tema relacionado con los derechos humanos, ¿no? Fundamentalmente el derecho a la vida, y este año en concreto ha venido Edurne Uriarte, con lo cual, pues bueno, había un lleno total en el aula magna y hubo muchísimo coloquio, acabamos tardísimo, luego fuimos a cenar a las 12, o sea, que la gente realmente cuando siente el problema se vuelca en el problema, pero claro, para eso hay que llamar a las conciencias, es como
No, es que muchas veces la gente te pregunta, ¿pero qué hago yo? ¿Las concentraciones, las manifestaciones sirven para algo? Pues muchas veces te preguntan, ¿pero sirve para algo? O cuando estás solo en una pancarta y te pasan 50 o 60 y te dicen, te apoyo sinceramente, y digo, bueno, pues si me apoyas sinceramente, quédate conmigo, ¿no? Y no se quedan, ¿no? Entonces, que lo que hay que demostrar al grupo terrorista es que la sociedad entera está en contra de ellos. Mira, yo hay una cosa en la que estoy viendo, o sea, en el tema de la guerra de Irak, vuelvo al tema. Está viendo una movilización grandísima. ¿Por qué la está viendo? Pues muy sencillo, la está viendo porque se han movilizado primero los llamadores de esas conciencias. ¿Quiénes son? Los políticos, los sindicatos, los artistas, el mundo del cine. Pues lo mismo contra ETA. Claro. Lo mismo contra ETA. O sea, y se ha acabado, no tenemos más Eso ETA. lo he dicho yo en la facultad, o sea, y se lo he comentado y les he hecho reflexionar a los alumnos el por qué la gente no se manifiesta por otras muertes. Claro. Se dan ustedes cuenta de que esto es totalmente politizado, porque no hay manifestaciones por esto, y entre otras cosas por las víctimas del terrorismo. Pero se y puede... ya les comenté pues la pancarta de 3 del lunes. Pero yo soy positivo porque si se ha logrado esa movilización para un tema como el de la guerra de Irak, pues se puede lograr perfectamente. Totalmente. En la lucha contra el terrorismo. Y por eso soy positivo. Pero hay que llamar la atención, o sea, a esas personas, ¿no? De las que tienen tanta responsabilidad. Lo que pasa es que esto no da tantos votos como lo que está dando ahora las manifestaciones contra la guerra. Bien. Hay muchos intereses creados y aparte de eso es más fácil manifestarse contra algo que se ve con distancia que algo cercano que toca de lleno a este país. Cosa que es paradójica y no tiene sentido de ningún tipo. El miedo. Porque es el miedo. Es el miedo. ¿Por qué la gente va en su moto o lleva en su cartera una pegatina de no a la guerra? ¿Quién va en con su una moto, pegatina de no en su ETA? coche? ¿Dónde ves tú una pegatina o una Es el miedo. o algo diciendo no al terrorismo o no a la sí, violencia la manifestación doméstica? de vuestro padre aquí, pero el día que lo mataron, luego ya son se manifestaciones acabó. que se esperan. Eso no es cada acto de terrorismo debiera de haber aquí una manifestación y toda la gente en la calle volcada. Pero lo importante es no cansarse. O sea, aquí se va a sentir uno muy solo siempre y tal, en muchas ocasiones, no siempre, pero lo importante es no cansarse, ¿no? El tener siempre la llama yo creo que es una carrera encendida, de fondo, ¿no? que se puede acabar. Y yo creo que, bueno, pues ellos tienen un problema muy grande, que a medida vayan matando más gente, más seremos contra ellos. Eso es una cosa que no sé si se están dando cuenta, pero es muy importante. Y lo importante también es que estemos unidos las familias de las víctimas del terrorismo. Pero no todas las familias de víctimas del terrorismo actúan abiertamente así, en esa lucha, ¿no? No, pero cada uno actúa de una forma distinta. Cada día más. Como puede. Cada uno responde de una forma, no hay unidad. Ahí está la familia de Pagazaurtundúa. Bueno. Y ahí están tantos y tantos, o sea, ahí está hombre, la familia con que haya Mújica, 4 o 5 ya te sientes animado. El problema es cuando te sientes más sola, ¿no? Pero que no hay soledad, hombre, que cada día hay más concienciación. Mamá, vamos a ver, ahora en el País Vasco, ¿te crees que es normal que se haya presentado tanta gente de fuera apoyando las listas y tal? ¿Eso no, cuándo ha ocurrido? Fenomenal. Eso no ha ocurrido. Sí, eso está ocurriendo, esa movilización es fundamental. Pero es que es curioso porque nace de todos a la vez, ¿eh? Y nos presentamos de distintos puntos de España. Y si no hay un acuerdo, hay una conexión de que hay que resolver un problema. Y lo que ocurrió en las autonómicas, que se unió el PSOE con el PP, eso nunca había ocurrido. Para luchar, pues precisamente, contra el terrorismo, uniéndose. Ahora en las municipales, para rellenar las listas, es algo que para mí es maravilloso porque da una sensación de unidad dentro del país. Hombre, han cambiado las cosas, yo creo que a mejor en ese sentido. Sí.